y en el hígado la producción por el hígado de los ácidos biliares. Los ácidos biliares decíamos que provienen del colesterol. Dentro del hepatocito, por medio de una 7-hidroxilasa, se hidroxila el colesterol y dan lugar a los ácidos biliares. Ácidos biliares que los que produce el hígado los llamamos ácidos biliares primarios, que son el cólico y el queno-desoxicólico. Estos dos tipos de productos parecidos al colesterol son los ácidos biliares primarios. El colesterol, luego por un mecanismo de tipo 2, el hígado por un mecanismo de tipo 2 va a unir tanto el cólico o el queno-desoxicólico a los aminoácidos glicina, les une glicina o taurina. Glicina o taurina, formando el ácido glicocólico o el ácido glicoquenodesoxicólico o el ácido taurocólico, ¿sabe? Combinaciones de cualquiera de ellos con estos aminoácidos. Estos ácidos grasos combinados, conjugados, que los vamos a representar así, los ácidos grasos con su aminoácido conjugados, estos son eliminados por medio de unas bombas activas que gastan ATP por la membrana apical del hepatocito a las vías biliares. Y de las vías biliares van a pasar al duodeno. Vamos a pintar el ácido biliar primario conjugado en el duodeno. Y del duodeno van a pasar por el intestino delgado hasta el final del intestino delgado, que es el ilion. Y en el ilion estos ácidos biliares primarios conjugados se reabsorben por unos transportadores, transporte activo secundario, es decir, que entrará sodio al mismo tiempo que entra este ácido biliar primario. Se reabsorben, pasan por la circulación enterohepática, es decir, por las venas portas, por la vena porta, es decir, esto sería sangre portal, y llegan otra vez al hepatocito, y dentro del hepatocito, este ácido biliar primario que está conjugado vuelve otra vez a exportarse, a salir por esta bomba y volver al duodeno. Bien, parte de estos ácidos grasos conjugados no se absorben y pasan al intestino grueso. En el intestino grueso las bacterias lo que van a hacer es deconjugar estos ácidos grasos y además de deconjugarlos los transforman, es decir, transforman la molécula esta de colesterol en otro tipo de molécula a la que llamamos ácidos grasos secundarios, ácidos biliares secundarios, perdón, que son el desoxicólico y el litocólico. Es decir, son moléculas parecidas a las anteriores, solamente que con algún cambio que les quitan el hidroxilo y cambia un poco la molécula. Estos ácidos biliares, tanto los deconjugados primarios como los secundarios deconjugados, son más liposolubles y pasan por difusión, se absorben por difusión a través de la pared del intestino grueso
y pasan también a través de las venas al sistema porta y desde el sistema porta son reabsorbidos también por el hepatocito. También tiene transportadores para este tipo de ácidos biliares, entran dentro del hepatocito y dentro del hepatocito pueden pasar dos cosas. Este ácido biliar secundario puede ser simplemente conjugado y este ácido biliar secundario conjugado puede pasar por las bombas estas de transporte y ser otra vez eliminados hacia el duodeno. De manera que fijaros que en el duodeno podemos tener ácidos biliares primarios conjugados o ácidos biliares secundarios también conjugados. Es obligatorio para ser enviados por el hepatocito hacia el sistema biliar que estén conjugados, eso sí, siempre conjugados con taurina o con glicina. Este ácido biliar secundario también lo que puede pasar es que por un proceso de tipo 1 el hígado pase a transformarlo en un ácido biliar primario y posteriormente pase a ser conjugado y sea exportado de nuevo. Bien, ¿qué es lo que hacen estos ácidos biliares cuando se reciclan? Pues cuando se reciclan vuelven a entrar en el hepatocito y por un lado vuelven a salir hacia el duodeno y por otro lado también lo que van a hacer es inhibir a la 7-hidroxilasa, producen una inhibición, de manera que si se reciclan muchos ácidos biliares se inhibe la producción intrínseca a partir de colesterol, es decir, habría menos colesterol que se utilizaría para producir ácidos biliares primarios y por otro lado lo que van a hacer es actuar a nivel del núcleo del hepatocito. Dentro del núcleo del hepatocito hay unos receptores que son receptores de ácidos biliares y estos se unen al DNA y lo que van a hacer es que esta célula produzca muchas de estas bombas transportadoras, es decir, que se van a producir más bombas transportadoras, vamos a pintarlas de colorado, estas bombas transportadoras se van a colocar en la membrana apical del hepatocito y van a hacer que se produzca mucho más transporte, es decir, cuando tenemos muchísimos ácidos grasos que se reciclan, vamos a tener más bombas transportadoras, pero vamos a inhibir la síntesis. Fijaros que en esta diapositiva lo que podéis ver es la cantidad de ácidos grasos que se sintetizan al día. Fijaros que se sintetiza una cantidad 0,4 milimoles día. La cantidad que se sintetiza es idéntica a la cantidad que se excreta por las heces. Es decir, no todo se recicla, sino que una parte se excreta por las heces. Pues la síntesis es parecida a la excreción fecal. Y sin embargo, lo que se secreta, fijaros que es como aproximadamente 40 veces superior. Es decir, se secreta 40 veces más que lo que se sintetiza. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría se está reciclando siempre. ¿Qué sucede si hay una diarrea? Pues si hay una diarrea, lo que va a suceder es que se van a perder más cantidad de ácidos biliares. Y esta pérdida de ácidos biliares va a hacer que se haya más síntesis de ácidos biliares, que se necesite sintetizar más, porque habrá menos recaptación. También podría suceder que en el ilion, en la parte que se reabsorben de forma activa, hubiera algún problema, hubiera alguna inflamación, de manera que no se reabsorbieran suficientes sales biliares. Esto va a producir que además haya una concentración muy alta de sales biliares en el intestino grueso y se produzca una diarrea directamente por efecto de los ácidos biliares. Y haya también una pérdida de ácidos biliares. Los ácidos biliares
secundarios que se reabsorben, bueno, pasan a convertirse otra vez en ácidos biliares primarios, y parte de los ácidos biliares que se reabsorben en forma conjugada son un poquito hidrosolubles y pueden pasar por el resto de la circulación, y un poquito pueden excretarse por el riñón, pero muy, muy poco. Bueno, estos son los ácidos biliares primarios y secundarios, el control de la secreción. Bueno, y vamos a ver ahora otra de las sustancias que se excretan por las vías biliares, que es la bilirrubina. La bilirrubina, ¿sabéis que procede? ¿De dónde? De los glóbulos rojos, de la destrucción de los glóbulos rojos en las células del sistema reticuloendotelial. La destrucción de los glóbulos rojos hace que la hemoglobina, que tiene los grupos hemo de la hemoglobina, en donde se une el hierro, quedan libres, y estos grupos hemo van primero a transformarse en biliverdina dentro de las células del sistema reticuloendotelial, y luego bilirrubina. La bilirrubina es un compuesto que es lo que da el color café con leche a la bilis, es lo que tiñe la bilis de color. Este compuesto es muy poco hidrosoluble. Pasa a la sangre, y en la sangre la bilirrubina, que lo vamos a dibujar como esta pequeñita bolita aquí, va unida a la albúmina. Se transporta siempre unida a la albúmina en sangre. Como en el hepatocito puede pasar la albúmina por esos espacios de Disse, por esas capilares que tienen agujeros tan grandes, la bilirrubina se transporta dentro del hepatocito por unos transportadores especiales, y dentro del hepatocito, por procesos de tipo 2, se va a unir a ácido glucurónico. Y se va a formar glucoronato de bilirrubina. Glucuronato de bilirrubina. Que la vamos a representar como si fuera esa bolita pequeña con un trocito cuadrado aquí. Bien, este glucuronato de bilirrubina pasa por unos transportadores especiales hacia las vías biliares. A esto lo llamaremos bilirrubina conjugada. La bilirrubina conjugada es mucho más hidrosoluble, pasa al interior del duodeno y cuando llega al intestino grueso, las bacterias metabolizan parte de esta bilirrubina conjugada y van a formar urobilinógeno, la bilirrubina conjugada ha salido hacia el duodeno. Bien, cuando llega al intestino grueso, las bacterias degradan esta bilirrubina conjugada, forman urobilinógeno. El urobilinógeno sigue siendo procesado por las bacterias y da estercobilinógeno. El estercobilinógeno es lo que da el color marrón oscuro a las heces. Una parte del urobilinógeno, que es menos hidrosoluble, se reabsorbe por el intestino grueso, pasa a la sangre portal, de la sangre portal pasa al resto de la circulación,
es decir, iría por aquí, vamos a suponer que esto es un sinusoide, por el resto de la circulación, llegaría, entre otros sitios, al riñón, y el urobilinógeno, aunque es liposoluble, se une a la albúmina, pero se une de forma más lasa que la bilirrubina que teníamos originalmente. La bilirrubina unida a la albúmina se une de forma fuerte a la albúmina, de manera que esta bilirrubina, que procede de la destrucción de los glóbulos rojos, además de llegar al hígado, también pasa por el riñón, pero como está unida a la albúmina, no se filtra por el riñón. Sin embargo, parte de esta bilirrubina conjugada, como este proceso de secreción de bilirrubina conjugada en el hepatocito no es muy eficiente, una parte de esta bilirrubina que se sintetiza en el hígado pasa otra vez al sinusoide, y del sinusoide a la circulación general. Y en la circulación general puede llegar también al riñón, de manera que tendríamos la bilirrubina conjugada, que esta vez, como es más hidrosoluble, no tiene por qué ir unida a la albúmina, y esta bilirrubina conjugada sí que puede aparecer en orina, de manera que tendríamos la bilirrubina conjugada, el glucoronato de bilirrubina, un poquito, en la orina, y además tendremos el urobilinógeno, que se une a la albúmina, pero de forma muy floja, también pasaría a la orina, de manera que en la orina podremos encontrarnos bilirrubina conjugada, podremos encontrarnos urobilinógeno. Este urobilinógeno pasaría a urobilina, que es lo que da el color amarillo típico de la orina, aunque sea muy poquito la cantidad de urobilinógeno que hay en la orina. Bien, una cosa que os quiero aclarar es que generalmente, para distinguir entre la bilirrubina conjugada y la que no está conjugada, en algunos libros o antiguamente se llamaba bilirrubina conjugada a la que estaba al glucoronato de bilirrubina, y bilirrubina libre a la que no está unida al glucoronato, pero sí va en sangre unida a la albúmina. Os digo esto porque a veces resulta confuso pensar que la bilirrubina libre no pasa a la orina, mientras que la bilirrubina conjugada sí que pasa. Bien, pues la bilirrubina esta, que a veces se llama libre, simplemente es para diferenciarla de la conjugada. Sería mejor decir bilirrubina no conjugada y bilirrubina conjugada. ¿De acuerdo? Es para cuando lo leáis en los libros que no se os haga un lío. Es decir, esta bilirrubina que procede de la sangre va unida a la albúmina. Esto es importante porque muchas enfermedades se diferencian precisamente por si pasa o no pasa la albúmina. Es decir, podemos tener bilirrubina en sangre procedente de dos tipos de procesos. Uno, que se estén rompiendo muchos glóbulos rojos. Si hay una lisis, una ruptura exagerada de glóbulos rojos, lo que tendremos en sangre será mucha bilirrubina. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo será? Si se rompen muchos glóbulos rojos, ¿será de la conjugada o será de la libre? ¿O de la no conjugada? Libre o no conjugada, tendremos muchos de ese tipo. Y esa no va a pasar a la orina. Sin embargo, ¿qué pasará si nosotros tenemos una obstrucción? Si nosotros tenemos una obstrucción a nivel de las vías biliares, ¿qué vamos a tener en sangre? ¿Qué nos va a aumentar? De las dos, ¿creéis todos que van a aumentar de las dos? ¿O más de una que de otra? ¿Cuántos creéis que va a aumentar alguna más que otra? ¿Cuántos creéis que aumenta la libre o no conjugada? ¿Y cuántos creéis que aumenta la conjugada?
Bien, la mayoría, exactamente. ¿Por qué? Porque aunque si hay aquí un tapón a la salida del colédoco, eso no quiere decir que no funcionen los hepatocitos. Los hepatocitos son funcionantes y lo que sucede es que por este proceso de la salida activa hacia las vías biliares quedaría interrumpido y se favorecería este otro proceso de salida de la bilirrubina conjugada hacia la sangre. Y lo que tendríamos era una gran cantidad de bilirrubina conjugada. ¿Y tendríamos en orina bilirrubina conjugada? Sí tendríamos. Es decir, notaríamos, a ver si lo podemos ver aquí. Bueno, no tengo aquí, no sé si tengo alguna foto de estas, vamos a ver. Creo que en la presentación que hay en el campus sí que hay una foto de lo que es la orina colúrica. La orina colúrica es una orina de color naranja fuerte que se debe a que hay un aumento grande de bilirrubina conjugada debido a que hay un paso de bilirrubina conjugada muy fuerte hacia la sangre por algún sistema obstructivo. Y si tuviéramos una rotura de glóbulos rojos más grandes de la normal, ¿cómo sería el urobilinógeno? El urobilinógeno que encontraríamos en orina, ¿cómo sería? ¿Más o menos o igual? A ver, el urobilinógeno, tendríamos una rotura de glóbulos rojos muy grande, ¿no? ¿Cómo sería el urobilinógeno que encontraríamos en orina? ¿Normal, igual, disminuido, menos? ¿Por qué menos? Si hay mucha más libre, ¿habrá más de la conjugada? Sí, lógicamente, si hay más de la libre, aparte de haber más de la libre, también aumentará la conjugada porque también habrá más paso hacia el intestino de bilirrubina conjugada. Y como habrá más paso de bilirrubina conjugada y aquí no habrá ningún problema, quiero decir, pasará libremente hacia el duodeno, también habrá más producción de urobilinógeno y por lo tanto también se detectará más aumentado el urobilinógeno en orina. Bien, todas esas variables son importantes a la hora de distinguir enfermedades, por ejemplo, la ictericia, que se debe a la pigmentación de la piel por los pigmentos, por la bilirrubina. La ictericia puede depender tanto de la bilirrubina conjugada como de la no conjugada. Entonces, la forma de distinguir un tipo de otro sería, por ejemplo, hacer medidas de los cambios en la orina. Bien, pues aparte de las sales biliares y aparte de la bilirrubina, los hepatocitos, por esta zona apical, que van a secretar a las vías biliares, van a liberar otras cosas. Van a liberar, hemos visto, sales biliares, van a liberar bilirrubina por transportadores activos, en todos los casos, van a liberar también tóxicos y otras sustancias de desecho liposolubles. Y además van a liberar, por los canales de cloro, van a liberar agua. Además van a liberar también por transportadores específicos colesterol y van a liberar fosfolípidos.
Otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que los hepatocitos están unidos por uniones estrechas que aíslan esta zona apical, pero no la aíslan muy bien. De manera que las sustancias que pasan por los sinusoides, que los sinusoides, como vienen del aparato digestivo, pues tienen cantidades de glucosa elevada, cantidades de aminoácidos también altos, que llegan absorbidos del aparato digestivo, pues partes de estos se cuelan dentro de los conductos biliares. Cuando esta secreción sale de los conductos biliares, pasa por unas células de los conductos que se llaman colangiocitos. Y los colangiocitos tienen unas funciones que se parecen un poquito a las células del riñón en cuanto que son capaces de reabsorber sustancias, reabsorben glucosa, reabsorben aminoácidos, son capaces también de transformar algún tipo de aminoácidos. Y aparte de eso, estas células, estos colangiocitos de los conductos, les pasa lo mismo que las células de los conductos del páncreas, es decir, que tienen canales del tipo de la fibrosis quística, CFTR, y tienen unos intercambiadores que meten cloro y sacan bicarbonato. De manera que en la secreción biliar tendremos también concentraciones altas de bicarbonato. Y todo esto regulado por una hormona que regula esta secreción. ¿Cuál es? No, la colecistoquinina. Eso, la secretina. La colecistoquinina sobre todo va a ser para motilidad, que sí que va a influir, y para secreción enzimática. Aquí tendríamos la secretina. La secretina estimula la secreción líquida. Ahí. Bien, por lo tanto, la secreción biliar va a estar compuesta sobre todo por ácidos biliares, después, siguiente en concentración, fosfolípidos y un poquito de colesterol. Las otras sustancias en muchísima más pequeña concentración. Es importante la proporción de colesterol en relación a ácidos biliares y fosfolípidos. Cuando se van secretando por el conducto, la primera secreción del hígado es una secreción hipertónica, pero a medida que va pasando por los conductos, estos conductos biliares son muy permeables al agua, de manera que la secreción final siempre es isotónica. Los ácidos biliares, ya os dije que son moléculas anfipáticas y van formando micelas, que son micelas cilíndricas, y en estas micelas cilíndricas están incluidos los fosfolípidos, con la parte polar hacia arriba, y el colesterol en la parte central. Cuando la cantidad de colesterol es alta en relación a los otros compuestos, se pueden producir cálculos, y los cálculos son muchísimo más frecuentes que se produzcan en una zona especial que es la vesícula biliar. Estos conductos biliares hepáticos tienen una bifurcación que va a dar lugar a una bolsa, a un receptáculo que es la vesícula biliar, y como la salida hacia el duodeno está interrumpida por el esfínter de Oddi, en los periodos interdigestivos
toda la secreción biliar pasa a la vesícula biliar. Y la vesícula biliar tiene un epitelio especial, que es un epitelio que reabsorbe agua por los mecanismos de reabsorción de agua, que ¿cuáles serán? ¿Por qué mecanismo se reabsorbe agua? Por las bombas vasolaterales de sodio-potasio. Por este mecanismo se hace una zona hiperosmolar en la parte basal y se reabsorbe agua. De manera que lo que pasa en la vesícula biliar es que se concentra la bilis. Se van haciendo las micelas cada vez más grandes y si hay un problema en la concentración de colesterol o en la cantidad de líquido, es frecuente que dentro de la vesícula se produzcan cálculos. Estos cálculos a veces se pueden exportar y pueden incluso obstruir el conducto colédoco. Se puede sobrevivir bien y sin vesícula biliar, así que en muchos de estos casos simplemente el quitar la vesícula biliar hace que se pueda digerir sin ningún problema. Bien, vamos a ver un poco del control de la secreción biliar en general. El control de la secreción biliar en general va a depender, por un lado, del vago. El vago, sobre todo, va a actuar sobre la parte motora. La acetilcolina del vago estimula la contracción de la vesícula biliar, de manera que la hace más propensa a que salga la bilis. Y por otro lado, en la fase intestinal vamos a tener dos hormonas que van a ser la colecistoquinina, que sobre todo va a actuar sobre la parte motora también, estimulando la motilidad de la vesícula biliar y inhibiendo al esfínter de Oddi. Se produce una relajación del esfínter y una contracción de la vesícula. Y esto hace que salga una gran cantidad de contenido biliar hacia el duodeno. Otra de las sustancias que también intervienen en la fase intestinal es la secretina. Es decir, tenemos la secretina, que va a aumentar la cantidad de líquido, y la colecistoquinina, que va a aumentar la motilidad. Cualquier sustancia química que actúe aumentando la motilidad, nosotros lo llamamos una sustancia colagoga. No, espérate. Ahora me pasa a veces esto. Tenemos sustancias colagogas, las que aumentan la secreción de la vesícula, y sustancias coleréticas, las que aumentan la secreción biliar. Por lo tanto, ¿qué sustancias colagogas fisiológicas tenemos? La colecistoquinina es una sustancia fisiológica. Coleréticas, la secretina. Cualquier medicamento que emule la acción tanto motora como secretora o de cantidad de líquido, lo llamaremos o sustancias coleréticas o sustancias colagogas. Bien, esta gráfica que tenemos aquí es una gráfica de la motilidad de la vesícula biliar para que veáis que la contracción de la vesícula biliar tiene unas capas musculares parecidas a las del tracto gastrointestinal, de manera que es muy importante la contracción. En la vesícula biliar se ve también el complejo motor migratorio. Si os fijáis, el complejo motor migratorio, aquí tenemos la motilidad gástrica y aquí tenemos la motilidad de la vesícula biliar. Bien, pues la motilidad gástrica durante el ayuno tiene los complejos motores migratorios, que son estos aumentos de presión grandes, y durante la comida el aumento de presión no es tan grande como durante el complejo motor migratorio y es un poco más homogéneo. Y este sería otra vez el periodo de ayuno. Bien, pues en el periodo de ayuno
Vemos que también hay complejo motor migratorio en la vesícula biliar, que también ayuda un poco a la limpieza, pero durante el periodo digestivo el aumento de presión dentro de la vesícula biliar es muy grande. Y esto se debe sobre todo a la acción del vago, de la acetilcolina y a la acción de la colecistoquinina. Como veis, no es inmediatamente a cuando ingresa la comida, sino tiempo después, cuando ya va saliendo el contenido del estómago hacia el duodeno y, por lo tanto, empieza la secreción de colecistoquinina. Y aquí ya vamos a empezar. Todavía nos queda. Bien. Vamos a empezar con el intestino delgado. El intestino delgado está formado por tres partes diferentes: el duodeno, que es muy corto, será 1/4 de metro aproximadamente, unos 25 centímetros. El yeyuno, a continuación, de un tamaño de 1 a 2 metros. Y el ilion, la parte final, que será entre 2 a 4 metros. Histológicamente se diferencian, o sea, podemos diferenciarlas por estas características que vamos a ver aquí. El duodeno, naturalmente, es la zona del intestino que está justamente a la salida del estómago, recibe el contenido gástrico ácido y, por lo tanto, vemos que en la capa submucosa tiene una gran cantidad de glándulas mucosas o glándulas de Brunner. Estas glándulas van a liberar moco y van a proteger esta zona. En la parte del epitelio hay unas criptas, hay unas zonas que se prolongan dentro de la mucosa y hay unas prolongaciones hacia afuera. Estas zonas dentro de la mucosa, que se parecían a lo que eran las glándulas gástricas, se llaman criptas de Lieberkühn. Y las prolongaciones hacia afuera de la mucosa se llaman vellosidades. Si comparamos el tamaño de estas vellosidades en el duodeno de cómo son las vellosidades en el yeyuno, vemos aquí que las vellosidades del yeyuno son enormes y mucho más complejas. Y esto se debe a que el yeyuno es una zona sobre todo de absorción. Ya veremos que estas criptas, estas glándulas, son zonas secretoras, mientras que las vellosidades son zonas de absorción. El yeyuno es una zona sobre todo de absorción. El ilion tiene también unas vellosidades muy grandes y muy prolongadas, es una zona también importante de absorción, pero además es importante que hay una cantidad enorme de tejido inmune, porque es muy importante en el ilion la función inmunológica. Hay una gran cantidad de placas de Peyer que tienen una gran cantidad de células T y células B inmunes, y en esta zona son muy frecuentes los procesos inflamatorios y los procesos inmunológicos. Bueno, el intestino grueso lo veremos luego. Bien, ¿cómo son las glándulas secretoras del intestino? Pues las glándulas secretoras del intestino van a ser las criptas de Lieberkühn intestinales, las células epiteliales en estas criptas. Las células madres se encuentran en la parte más profunda. Y estas células madres se van dividiendo y se van colocando hacia la parte más superficial de las vellosidades. Cuando las células
son jóvenes, son unas células que van a producir secreción, es decir, van a tener canales de cloro, van a producir secreción y conforme las células van envejeciendo, van perdiendo esos canales de cloro y van expresando transportadores en la membrana apical, transportadores que lo que van a hacer es producir absorción de compuestos inmediatos y eso va a producir también absorción de agua. La vida media de las células del epitelio intestinal son entre 5 y 6 días, es decir, que fijaros que cada 5 o 6 días cambiamos completamente de intestino. Y una gran parte de la excreción de las heces es contenido propio nuestro de células muertas intestinales, o sea, aparte de bacterias. Es decir, una gran parte del contenido no es comida que no hemos digerido, sino parte de nuestro intestino y una gran parte de bacterias. Parte motora del intestino delgado, que es muy importante. La parte motora del intestino delgado tiene dos tipos de comportamiento. Un comportamiento durante el ayuno, que es el complejo motor migratorio, que lo hemos visto ya en el estómago. Es un peristaltismo, que es un peristaltismo muy fuerte cada aproximadamente 1 hora o 2 horas, y es un peristaltismo que en una de las fases, que es la fase 3, es un peristaltismo con una frecuencia muy alta, que en el intestino delgado es una frecuencia de aproximadamente 12 contracciones o 12 peristaltismos por minuto. Si vemos todo el intestino delgado, la frecuencia es un poco más alta cerca del duodeno que cerca del ilion. Esto hace que las contracciones sean mucho más abundantes en el duodeno y vayan disminuyendo de frecuencia según pasan al ilion. Es decir, el marcapasos cerca del duodeno tiene una frecuencia mayor que en el ilion. ¿Qué es lo que vamos a tener después de la comida? Pues después de la comida lo que vamos a tener es contracciones, sobre todo segmentarias. Las contracciones segmentarias es que disminuyen las contracciones peristálticas y van a aumentar las contracciones irregulares. Este es el complejo motor migratorio, que vemos cómo se va desplazando a lo largo del tiempo en distintas zonas del intestino delgado. Quiere decir que el peristaltismo va progresando. Bien, este esquema que tenéis aquí es solamente para ver que en el ayuno hay una hormona que todavía no sabemos muy bien, pero que es la motilina, que tiene que ver con este complejo peristáltico. Y esta sería la segmentación, que es después de la comida. Después de la comida lo que va a pasar es que va a haber mucho movimiento, pero el movimiento ese no va a hacer que progrese la comida, sino va a hacer que se mezcle. Parte de la comida va a ir en un sentido, parte va a ir en otro. Se va a mezclar con el contenido secretor pancreático, con los jugos, con el líquido que se está produciendo dentro del intestino. Va a haber digestión y va a haber absorción. Si el volumen es muy grande o aumenta de forma muy rápida, se va a producir un proceso que es el peristaltismo. Y el peristaltismo ya sabéis que es un estímulo local que va a producir un reflejo, que va a producir un movimiento del contenido en sentido generalmente anal, aunque también existe peristaltismo inverso. Pero el peristaltismo más habitual es el peristaltismo en sentido anal. ¿Qué va a suceder? Que si tenemos un contenido que por algún motivo produce un aumento de volumen
y ese aumento de volumen se amplifica de alguna manera por la digestión de las partículas y tenemos aquí una cantidad de partículas muy altas, vamos a tener un aumento de agua y vamos a tener movimientos peristálticos intensos y se puede formar lo que se llama una diarrea osmótica. La diarrea es un proceso que lo distinguimos entre osmótico y secretor. La diarrea secretora es una diarrea como la que se produce por el vibrión colérico, que es una diarrea debida al aumento de secreción de líquido por algún mecanismo. En cambio, la diarrea osmótica se produce por un proceso generalmente mecánico, por ejemplo, un vaciado rápido del estómago. Un vaciado rápido del estómago pues, nos va a hacer que tengamos demasiado contenido en una zona. Ese contenido lo que va a producir es que se produzca esta diarrea osmótica. Otro problema que puede haber es simplemente que el contenido llegue a una zona del intestino que es más sensible al peristaltismo, por ejemplo al yeyuno, y llegue sin digerir completamente. Por ejemplo, generalmente cuando tomamos azúcar, ese azúcar se suele absorber en la primera parte del intestino delgado, entre el duodeno y la primera parte del yeyuno. Bien, pues si por algún motivo no lo absorbemos, o no lo absorbemos de forma completa, lo digerimos más tarde y llega el yeyuno, eso va a producir en el yeyuno un aumento de volumen exagerado y va a producir una diarrea. Por ejemplo, la gente que no digiere el azúcar de la leche, la lactosa, eso va a hacer que ese azúcar llegue sin digerir a zonas más alejadas del intestino delgado, se produzca entonces un aumento de osmolaridad en esa zona, eso hace que entre agua y que se produzca una diarrea debido justamente a que es osmóticamente activa eso que no se ha absorbido. Y bueno, vamos a